¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos de vuelta acá conversando con un tema interesante y el tema de esta ocasión es capellanía. En esta ocasión estamos con el pastor Irán. Pastor, ¿cómo está? Mucho gusto, Gadiel, contento de compartir con ustedes y, claro, compartir con este público tan especial que ustedes tienen a través de esta iniciativa. Claro que sí, y tal vez en alguna ocasión han visto al pastor Irán en alguna predicación, en algún servicio de la iglesia, en alguna universidad o alguna reunión, pero me gustaría conocerlo más, pastor. Me gustaría que nos contara un poquito más acerca de su vida, de dónde es, cuántos hijos tiene y cómo ha ido su desarrollo tanto laboral como en crecimiento académico, pastor. Gracias. Mira, yo soy mexicano. Okay. Soy mexicano de la parte noroeste de México, nacido en el estado de Sonora, pero criado en Sinaloa prácticamente, okay, por razón de los abuelos, ¿no? Y mi esposa es de Sinaloa, también de Mazatlán, Sinaloa. La conocí en una actividad juvenil y la vine a encontrar otra vez aquí en la Universidad de Montemorelos. Y Dios nos ha concedido un ministerio muy bonito como matrimonio. Tenemos más de 30 años de casados. Tenemos 3 hijos. La mayor es nutrióloga. Trabaja para la Universidad de Loma Linda. Okay, acá en Estados Unidos, en el área de salud, en California. El segundo es diseñador en 2D. Okay. O el área de animación más bien. Él está casado y él vive en Oregon. Y tengo un tercer hijo, el del medio es ingeniero civil. Y él trabaja aquí en México. Ahora está trabajando en Guadalajara. Y Dios nos ha concedido con los hijos una bendición muy grande. Sabes que mi formación la hice aquí en la Universidad de Montemorelos, mi licenciatura en teología, tengo un menor en psicología educativa, okay, y una maestría en relaciones familiares que la hice también aquí. Y la última parte de mis estudios la hice en la Universidad de Andrews, en Estados Unidos, y saqué un doctorado en ministerios. Y le he servido a la iglesia en el área de jóvenes prácticamente toda mi vida. Fui 5 años pastor de distrito, 5 años departamental de jóvenes, okay, y después vine para trabajar a la Universidad de Montemorelos 19 años. Y los últimos 10 años he estado trabajando con un proyecto de la Iglesia Mundial que es atender a los jóvenes universitarios en universidades no adventistas. Y ligado a este proyecto llevo también el departamento de capellanía en la división interamericana. Ahora, eso es algo interesante porque mayormente dentro del mundo secular o dentro de la sociedad no se conoce lo que es un capellán. Ya cuando uno entra en alguna, y más en Estados Unidos cuando entra en algún hospital, en alguna sección específica del gobierno, pues sabe que hay un capellán. Acá en México particularmente se desconoce el valor del capellán. Pero me gustaría, antes de entrar a la parte de capellanía, me gustaría que usted nos explicara un poco cuál es la importancia de los jóvenes para Dios, porque usted tiene experiencia trabajando con jóvenes, conoció a su esposa en una actividad de jóvenes, para que lo tomen en cuenta, chicos, esas son importantísimas, pero me gustaría que usted me diera su perspectiva sobre la parte de la importancia de los jóvenes para Dios, porque pues uno como ser humano a veces anda medio confundido y no sabe qué importancia darle, pero en sus palabras, en su perspectiva, en su experiencia, ¿cuál es esa importancia, pastor? Gadiel, mira, hay ciertos nombres que en el mundo evangélico suenan y que tienen que ver con orientación hacia la importancia de alcanzar ciertos grupos de personas. Hay una iniciativa del mundo evangélico que se llama La Ventana 1040 y es una iniciativa para alcanzar a personas que no conocen a Dios y que están ubicadas en un territorio de la parte del mundo donde está la mayor concentración de personas. Pero hay otra teoría muy interesante que se llama la Ventana 414. Esa no la había escuchado mucho. No, fíjate que es algo que quería compartir con el público y compartir con ustedes porque no se habla mucho de esta ventana 414 y la ventana 414 está orientada a los muchachos de edad de entre 4 y 14 años. Y el autor de esta teoría dice que la Biblia mira a los jóvenes y quiero traer este concepto porque
Cuando nosotros pensamos en los tiempos bíblicos, un muchacho de 14 años ya es casi entrando a una edad madura, adulta, que era la edad en que se casaban, ¿no? Sí. Y entonces, cuando la Biblia presenta las historias de los jóvenes, presenta esta ventana de 4 a 14, Dios dándole tareas muy fuertes, muy importantes, y son jóvenes. Hoy día nosotros pensamos que una persona que ya está grande, que empieza a peinar canas, es una persona notable, es una persona que se puede tener muchas responsabilidades. Pero hemos dejado de pensar que los jóvenes en todas las culturas fueron tomados en cuenta desde muy temprano y que tenían roles y papeles muy significativos. Y para nosotros el trabajar con jóvenes significa eso. Nosotros vemos una posibilidad enorme, un potencial grande, porque los jóvenes sueñan. Los jóvenes son capaces de tener empresas que cuando uno se hace viejo le da miedo. Los jóvenes son capaces de mirar sin temor y tomar ciertas iniciativas para realizarlas, no pensando en que van a fracasar, sino que pensando que todo deja un aprendizaje. Cuando triunfan, se gozan con ello. Cuando fracasan, piensan, yo creo que algo nos falló, hay que intentarlo de nuevo. El viejo ya fracasa y dice, no, yo creo que ya no es tiempo de volver a intentar, ¿no? Y eso nos llama mucho la atención y eso también nos plantea la importancia de los jóvenes. Hay fuerza, hay energía, hay sueños y me parece que el papel nuestro es canalizar estas posibilidades de ellos y conseguir grandes cosas. Como se consiguieron en las historias de la Biblia, fueron jóvenes, muy jóvenes los que hicieron. Sí, inclusive tenemos historias, por ejemplo, de inclusive niños o adolescentes que tuvieron una parte muy importantísima en esa parte. Inclusive dentro de la iglesia adventista, la historia de la iglesia adventista nos cuenta que los que iniciaron el movimiento juvenil, e inclusive viendo un poquito de gráficas, se nota que sí iban creciendo, pero cuando comienzan los jóvenes a tomar esa parte de acción dentro del ministerio, de Dios, a desempeñar papeles, Elena de White con las visiones, hay un despunte muy grande. Uh-huh. Entonces, como usted decía, los jóvenes tienen el vigor, no tienen miedo a fracasar, de que, ok, no se pudo aquí, bueno, vamos a intentarlo de otra forma, pero vamos a intentarlo otra vez. Y creo que usted, en su experiencia, ha tenido mucha conexión con los jóvenes, ha trabajado muy bien con los jóvenes. He escuchado testimonios de chicos que dicen, me bauticé con el pastor Irán, me convertí en el pastor Irán. Ese sermón que el pastor Irán predicó lo necesitaba mucho. Y creo que aquí entra un aspecto muy importante, pastor. Creo que aquí entra el aspecto de que Dios usa a las personas en cualquier momento de su vida y en cualquier momento de su etapa, ya sea académica, ya sea laboral, en cualquier otro aspecto. Sin embargo, cambiando o yendo a otra posición que usted ha desempeñado en la iglesia adventista, es la parte de capellanía. ¿Qué es capellanía, pastor? ¿Qué es eso? Mira, capellanía es un ministerio orientado a la compasión. En eso podríamos resumirlo. Es un ministerio donde la base que mueve a la persona es la compasión. El propósito es ministrar en cualquier necesidad espiritual a una persona. El acercamiento no tiene que ver con religión. Y esto es muy claro, en capellanía no se busca el proselitismo, se busca la atención espiritual de la persona. Y es probable que alguno de los que está escuchando este podcast de pronto pueda pensar, ¿quiere decir entonces que yo no tengo que tener una afiliación religiosa para recibir la bendición de que un capellán pueda hablar conmigo? Justamente es eso, ¿no? Y cuando tú vas a los Estados Unidos te encuentras esta presencia del capellán en el ejército, en los hospitales, en las diferentes áreas de la milicia, en el gobierno. Sabes que el Congreso de los Estados Unidos tiene un capellán y el capellán es adventista del séptimo día, pero él ministra a todas las religiones, ¿no? La motivación es, si tú tienes una necesidad espiritual, yo estoy aquí para escucharte y para acompañarte. La otra palabra importantísima en la capellanía es presencia. Presencia con compasión. Eso es algo importante porque hoy en día, igual usted, ahorita que estamos en un congreso de capellanes específicamente, usted comentaba que a veces las personas necesitan solamente ser escuchadas. Estar ahí, acompañarles, tratar de estar presente y decir, yo puedo estar aquí contigo.
Si necesitas una oración, voy a orar contigo. Si ocupas que converse. Pero mayormente lo que se dice es acompañamiento. Y eso tiene un impacto muy grande en la comunidad porque tantas empresas o tantos divisiones de gobierno lo han visto así. Por ejemplo, un capellán con los soldados es algo impresionante que acá en México lamentablemente no se ve. Se nota extraña la palabra capellán porque casi no se escucha ese aspecto. Y entiendo que un capellán cumple diferentes funciones. ¿En qué cumple esas funciones, pastor? Mira, el capellán realmente está como una mano derecha de la administración en el área donde trabaje. Se ve mucho en el ejército que el capellán responde a quien está responsable del grupo de soldados. Y entonces él quiere saber que tenga un plan maestro para atender la vida espiritual del grupo. Puede tener judíos, puede tener católicos, puede tener no creyentes, puede tener no vinculantes a ninguna religión o ateos inclusive. Porque es bien interesante, en capellanía tenemos capellanes ateos, capellanes judíos, capellanes musulmanes, capellanes católicos, capellanes de todas las áreas. Y el ejército, cuando tú vas a un hospital a pedir trabajo como capellán, ellos te preguntan de qué denominación es. Hay una palabrita técnica que se llama endoso, que es la iglesia que te reconoce a ti como capellán. Y ellos dicen, mira, tenemos ya 2 adventistas, pero no tenemos un católico, nos falta un musulmán. Si sabes de un compañero tuyo que sea ateo, pero que hace el trabajo de la capellanía, lo necesitamos. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, la labor del capellán va en acompañamiento hacia la persona, y las instituciones protegen de que las personas tengan una posibilidad de que alguien pueda ser afín a su necesidad y lo pueda atender en ese sentido, ¿no? En México tenemos un desafío, aunque déjame decirte que el estado de Tamaulipas, por iniciativa del gobierno, está pidiendo capellanes. En los hospitales públicos, en áreas se han dado cuenta de la necesidad, y probablemente con la cercanía a Estados Unidos, la experiencia que se vive con Texas, ¿no?, donde ellos quieren tener capellanes en todas las escuelas, esto mismo repercute de este otro lado de la frontera, y ellos dicen, oye, la labor del capellán es bien importante, nos gustaría que hubiese esa labor, ¿no? Es una de las áreas donde podríamos pensar que es muy útil la labor del capellán en ese sentido. Ahora, usted nos ha comentado que pues hay capellanes en la escuela, en el ejército, en el gobierno. Pero aquí va algo importante, porque dado que el capellán desempeña una labor muy importante, notemos que pues Satanás también hace sus trabajos ahí para impedir que el ser humano esté en paz con Dios, porque incluso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y creo que ese es lo que el capellán debe de tratar de transmitirle a las personas, la paz de Dios. Y como usted decía, a veces uno dice, no, pues es que yo quiero que mi capellán sea adventista para que los convierta. Y como usted decía, no se practica proselitismo. Sin embargo, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta un capellán en la comunidad? Mira, uno de los primeros desafíos del capellán es el entendimiento de su labor. Tal vez valdría la pena comentar al público que nos está escuchando ahora que el capellán tiene como base formación teológica. Sabes que no es capellán cualquier persona, tiene que tener formación teológica, número 1. Número 2, debe tener estudios avanzados en teología. Esto hace que la persona tenga no solamente un concepto claro de Dios, sino que tenga también las posibilidades de desarrollar competencias para atender las necesidades de las personas. La bendición en una comunidad de tener un capellán es muy fuerte, porque tú puedes recurrir en tu necesidad a una persona que sabes que no te va a atender con el fin de escucharte y que termine diciendo la persona, o sea que yo para que Dios me bendiga tengo que ser tu religión. Entonces el capellán le asegura una cosa, no, ¿sabes qué? No. Hay un texto en la Biblia muy bonito que dice que Jesús, viendo la multitud, tuvo compasión de ellos. No dijo, quiso que lo siguieran, tuvo compasión de ellos, y esa compasión es la que vuelca al capellán hacia la comunidad, ¿no? Compasión por una madre que ha perdido un hijo, por una madre soltera que está luchando, que es madre y padre, que tiene que ir a trabajar, que tiene que dejar los hijos en casa, compasión hacia un matrimonio que se está desbaratando y necesita una ayuda.
inmediata compasión por un muchacho que se ha tirado a las drogas porque no encuentra una respuesta a todas sus preguntas existenciales, y él dice, es que yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. Una muchacha, imagínate, que sale embarazada y se quiere quitar la vida porque dice, mi papá me va a matar cuando sepa, y fue una locura, no supe lo que pasó, ¿no? Compasión hacia esa persona que se ha agarrado de las drogas o de algún otro estupefaciente para olvidarse de sus conflictos. Compasión por aquel que de pronto tenía un negocio y de la noche a la mañana la bolsa tronó y se queda mirando al cielo, se perdió todo, todo se fue, ¿no? Qué importante ese momento, tener acompañamiento, tener a una persona que te escuche, una persona que te diga, las cosas pueden salir bien, las cosas pueden ir mejor. Pero nosotros tenemos claro como comunidad ese rechazo hacia la religión, ¿no? Decir, no, si me meto a esa iglesia, lo que quieren es mi dinero, es enriquecer al pastor. El área de la capellanía es una pena, ¿no?, que no la hayamos desarrollado tanto en México, pero es un pronto auxilio en una crisis que la persona esté viviendo, sea individual o colectivamente. Nosotros vivimos la crisis del coronavirus, ¿no? ¿Tú recuerdas? Y cómo hizo falta tener capellanes, personas que estuvieran dispuestas a escuchar sencillamente, a escuchar. ¿Cuántos hogares sufrieron durante la capellanía? ¿Cuántos niños fueron abusados por la falta de la orientación de un capellán para orientar a esos padres desesperados o a esas familias que llegaron a tener eventos muy lamentables? Todo me parece que porque en algún momento debía haber habido ese elemento de la tensión espiritual. Vamos a salir adelante, de la resiliencia, del tener un corazón compasivo que dijera, esa familia debe estar pasándola mal, o la ausencia de alimentos sencillamente, ¿no? Físicos. Porque fue un quiebre emocional para todas las sociedades, ¿no? Pero me parece que nosotros vivimos muy fuerte este impacto en Latinoamérica por la falta de cultura de la atención de un capellán. Tú vas a Estados Unidos y tú te vas a encontrar en todos los aeropuertos internacionales, tienen que tener una capilla. Y por obligación tiene que haber un capellán que atienda la capilla. Okay. Así que lo puedes ver en los aeropuertos, en los hospitales, en el ejército, en cuidados paliativos. Hay equipos que el gobierno le paga para una persona, dice, me quiero morir en casa. Le llaman el bien morir y va un abogado, va el capellán, va una enfermera, va un médico, va la gente que le va a poner todo el equipo en casa. Pero entonces ese grupo interdisciplinario atiende a la persona y la prepara para el bien morir. Imagínate cuántos nosotros aquí tenemos traumas, ¿no? Nosotros velamos a los muertos en México porque queremos despedirnos de ellos, queremos pasar ese último momento con ellos, ¿no? Tú vas a Estados Unidos y se muere una persona y no la entierran inmediatamente. Pueden pasar 15 días, un mes, y después se organiza el funeral, porque ellos han planteado la idea del bien morir, preparan a la persona para morir y no tienen ese remordimiento que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un remordimiento latino, ¿no? Así que queremos verlo, le llevamos flores, queremos que los amigos vengan, que nos despidamos esa noche, lloraremos todo lo que pueda, al día siguiente seguiremos llorando, pero es esa ausencia de una orientación, de tener un refugio, ¿no? Y es allí. La labor del capellán sería importantísimo en nuestra Latinoamérica, ¿no? No nos roba la cultura, pero nos puede dar mucha paz y nos puede abrir un espacio también de entendimiento de esos vacíos del corazón. Usted abordaba un punto muy importante que es el acompañamiento durante el duelo. Eso es algo bastante terrible porque cuando uno tiene esa sección de la vida que pues lamentablemente antes de que Jesús venga, pues va a seguir pasando. Si Jesús viene, pues la promesa está ahí, que ya no volvemos a ver muerte ni dolor. Sin embargo, mientras estemos aquí en esta tierra con pecado, el duelo va a ser parte, lamentablemente, del día a día. Sin embargo, pues usted sabe que acompañar a una persona en el duelo es algo complicado, porque no todos tienen la resistencia tanto emocional como mental para poder hacer ese acompañamiento. Dentro de un capellán, porque un capellán es esa persona que acompaña, que está ahí, que está fortaleciendo, que es el brazo fortalecedor y que está para esa persona.
¿cuáles son las cosas que necesita un capellán para capacitarse completamente? Para decir, soy un capellán certificado, endosado, como usted decía, de la Iglesia Adventista, que puedo trabajar en una sección específica o en algunas otras secciones aprendiendo. ¿Cuáles serían las preparaciones para un capellán, pastor? Gracias, Gadiel. Mira qué pregunta tan interesante haces. Habíamos dicho que el capellán necesita tener formación teológica. Número 2, estudios avanzados, de preferencia una maestría en el área pastoral. Y número 3, hay un entrenamiento que se llama educación clínica pastoral. Específicamente sirve para formar al capellán en 32 áreas que él debe conocer y debe profesionalizar para hacer la capellanía. Estas 32 áreas te van a dar las herramientas para entender el dolor humano, para saber escuchar, que es una de las claves. La otra es saber tener un contacto con una persona, lo que nosotros comúnmente decimos una visita, que es el encuentro con una persona. El capellán está teniendo encuentros permanentes. En una sala de emergencias se encuentra con personas que están desesperadísimas. De la noche a la mañana sucede un accidente, la necesidad de una operación, un infarto, y la gente llega vuelta loca y el capellán está ahí. Esas son esas entrevistas, ¿no?, que nosotros llamamos a veces visitas. Son esos momentos que el capellán tiene que aprender cómo resolverlos. Así que la educación clínica pastoral tiene dos enfoques muy bonitos. El primero está orientado hacia la persona del capellán. Lo primero que buscamos cuando estamos educando a un capellán es que el capellán sane sus propias heridas. Porque resulta que el capellán tiene heridas también. Tú como persona las tienes, Gadiel, las tienen los que nos están escuchando. Y probablemente algunos de ustedes dirán, ¡uy, qué bonito sería que alguien se acercara conmigo y me ayudara a entender por qué me comporto como me comporto! ¿Por qué tengo estas actitudes? ¿Por qué tengo dolor ante cosas que no sé por qué? ¿Por qué me causa tanto miedo acercarme a una persona o que alguien me quiera? Y resulta que son heridas del corazón, ¿no?, que a veces las ignoramos. Cosas del pasado. Cosas del pasado. Entonces el capellán lo primero que tiene que hacer es una introspección. ¿Dónde yo necesito ser curado? Una vez que él pasa por este proceso, y es un proceso largo, son 400 horas de entrenamiento por cada unidad que el capellán está tomando. Y el capellán tiene un supervisor, y el supervisor trabaja con un equipo de un grupo de personas. No es una terapia, pero es la orientación a cómo enfrentar tus miedos, cómo enfrentar tus heridas, cómo superarlas, entenderlas, aceptarlas y entonces estar dispuesto y preparado para ayudar a otros. Así que la preparación de capellán es un proceso, ¿no? Primero me alivio yo. En el proceso que me alivio yo voy a empezar a atender tus necesidades. Porque resulta que al capellán le cuesta mucho trabajo atender a una persona en el área donde él ha sido herido y no ha podido superarlo. Hay personas que pasan 2 unidades, 3 unidades y todavía están batallando. Nosotros somos instructores, nosotros lo vemos y decimos, tenemos que tenerle paciencia. Un día de esto va a entender lo que está pasando, será capaz de hablar de su dolor y será capaz de enfrentarlo y superarlo, ¿no? Cuando esto sucede, nosotros tenemos la primera parte, ha superado su dolor. La segunda parte, necesitamos darle herramienta profesional para atender a otras personas. Y la última parte es un seguimiento del capellán. Ha superado su dolor, tiene las herramientas, hay que seguirlo desarrollando, pero lo último es formar un grupo de apoyo, porque el capellán escucha muchas historias, es un experto en escuchar, pero eso provoca que él esté tragando muchas cosas, y puede intoxicarse su corazón, su alma, su espíritu. Entonces nosotros tenemos grupos donde los capellanes hablan acerca de lo que están pasando, de los dolores que han recibido a través de escuchar esas historias, de las luchas que vienen a su mente también cuando escuchan otra historia y el agotamiento, porque hay un agotamiento emocional. Esos entonces encuentros con capellanes profesionales sirven para contar cómo me siento. Y es bien interesante porque yo cuento cómo me siento y me alivio. Como que dejamos ahí todo, dijimos, aquí traigo yo todo esto que quiero dejar, y tú qué traes para dejar, y tú qué traes para dejar, y entonces salimos otra vez a bendecir, que esa es la labor más bonita del capellán, ¿no? Bendecir con una mirada compasiva, con un corazón tierno, entendiendo que la persona está pasando por una crisis y lo que necesita es a alguien cercano a él en el ministerio de presencia.
Y como usted lo ha dicho, realmente un capellán necesita primero sanar, porque pues es alguien que ocupa dar auxilio, no ocupa, como decía Jesús, ciegos guiando a otros ciegos. Y eso lamentablemente dentro de nuestra sociedad más latina a veces se llega a suceder. Inclusive he llegado a la conclusión que a veces hay que pagar 500 pesos para que contemos algo y no ande por ahí divagando. Entonces, creo que esto es algo importantísimo, la parte de labor de un capellán es importante en la vida de las personas, en las instituciones académicas, en las instituciones de gobierno, dentro del gobierno, del ejército, porque realmente es la labor de un cristiano, dar apoyo y auxilio, y no solamente decir, quiero que te bautices en mi iglesia, que digo, o sea, uno predique y uno trata de enamorar a las personas para que las personas conozcan a Cristo a través de nosotros, a través de nuestra forma de creer, de nuestra forma de leer la Biblia. Sin embargo, un capellán va más allá, da auxilio espiritual a quien lo necesite sin ningún interés, sin decir, ocupas hacer eso para que yo te dé auxilio, solamente de una forma desinteresada. Sin embargo, dado que hoy en día, pues, el capellán es una persona muy escasa, y más acá en México, la pregunta sería, ¿qué mensaje le daría usted a alguien que está pasando por algún momento difícil y necesita apoyo espiritual o emocional? Yo creo que deberíamos de ser conscientes que nuestras necesidades siempre nos rebasan, número uno. Número dos, ser consciente que es muy bonito cuando tú compartes tu dolor, se hace más liviano. Número tres, yo te diría algo bien importante. Busca apoyo en una persona en la que tú confías. Busca apoyo en una persona que tú confías, que tú puedas hablar. En el código de ética del capellán está que no puede compartir lo que escucha. No puede hacer de tu historia una ilustración. Ese código es bien importante, el código de ética del capellán. Y está también algo bien importante, es que nunca va a forzar tu voluntad para que tú tomes una decisión. Te puede orientar tal vez. Si tú no tienes el recurso de tener un capellán cercano a ti, yo te animaría a pensar hay personas compasivas que tienen ese espíritu bonito, que te pueden escuchar, que te pueden atender. Y es más, si tú logras sanar tus heridas, tú debieras de ser esa persona compasiva, ¿no? Capaz de ayudar a otros. Y también te voy a poner una palabra de alerta. Hay algunas organizaciones que trabajan con la capellanía voluntaria y dan una orientación a personas laicas que no tienen formación teológica y que les venden una plaquita y le dicen que es voluntario de capellanía, y a veces ellos sienten que tienen todas las herramientas para atenderte como un capellán y pudieran lastimarte más de lo que te pudieran beneficiar. Así que yo te animaría a que seas sabio, prudente a quién te acercas, a quién le cuentas tu dolor, y en el último de los casos yo te diría, busca alguna persona religiosa. Si no tienes especialización en capellanía, tienes herramientas que te pueden ayudar a escucharte y entenderte. Pero te voy a decir una cosa bien importante, quizás con esto podría ir finalizando mi participación y decirte, todos necesitamos apoyo emocional. No importa que tú no pertenezcas a un grupo religioso, a una organización de índole espiritual, todos necesitamos, porque todos tenemos un vacío. San Agustín dijo que ese vacío que teníamos en el corazón tenía solamente una forma, y es la forma de Dios. Y si Dios no llega a tu corazón, ese vacío va a estar siempre allí. Pero no te escondas ni en drogas, ni en otras alternativas que aparentemente te van a permitir huir de tu problema o enfrentar tu problema. Busca ayuda y vas a ser muy, pero muy bendecido. Entiende una cosa, todos, sin excepción, tenemos necesidad de recibir cariño, simpatía y también de mostrarnos empáticos a los que están a nuestro alrededor. Pero ojalá, y si tienes oportunidad, platica con un capellán. Será una experiencia maravillosa y será algo también que marcará tu vida para siempre. Muy bien, pastor. Muchas gracias. El pastor Irán, no lo tenemos, o no tenemos la dicha de tenerlo aquí en México, especialmente acá en Monterrey, donde tenemos el estudio. El pastor vive en Miami, pero ha viajado aquí a Montemorelos, donde estamos grabando ahora el episodio, a algunas reuniones, un congreso de capellanes también, donde he estado participando con él. Y realmente, pastor, nos sentimos muy a gusto.
Recuerden, la parte de un capellán es muy importantísimo. Sin embargo, si no tenemos herramientas espirituales, va a ser muy, muy difícil, y yo podría decir imposible, de dar una orientación a alguien, de dar algún consejo, algún texto. Sin embargo, les invitamos a leer la Biblia. Creo que el ir a la Biblia, el ir a la oración es parte esencial en la forma en cómo Dios nos reconstruye. Aunque tengamos personas que nos aconsejen, que nos lleven un seguimiento, pero si no tenemos la parte de la oración, de la Biblia, de la comunión con Dios, va a ser un aspecto complicado el poder reconstruirnos. Y como usted decía, dejar nuestros traumas que nos han ido achacando durante toda la vida, dejar esas caídas, esos raspones. Y recuerden, la parte de ir a Cristo es esencial, y Cristo no se limita a una casta, a un estatus social, a un tipo de color de piel, a una condición. Cristo nos abre las puertas para todos. Y pastor, muchas gracias, agradecemos, que tengan una excelente tarde, un excelente día, que Dios les bendiga. Hasta luego.